Historia 1, Rodrigo Borg. Soy un usuario frecuente del metro de la Ciudad de México, ya que trabajo en Santa Fe y todos los días hago transbordo en la línea rosa, justo en esa estación. Sin embargo, una noche, cerca de las 11, mientras regresaba a casa, ocurrió algo que nunca olvidaré. Estaba esperando el metro, cerca del túnel. Había algunas personas en la estación, pero muy pocas. Pude ver a algunos en medio del andén y a otros al frente. A esa hora, casi nadie usa los vagones del final, ya sea por seguridad o por otros motivos. Cuando llegó el tren, noté que el penúltimo vagón tenía personas, pero el último estaba vacío. Decidí subirme al último vagón. Me senté en uno de los asientos reservados para personas mayores o embarazadas y observé a mi alrededor. Pensé que estaba completamente solo, pero no lo estaba. Apenas se cerraron las puertas y el metro comenzó a moverse, vi a una niña sentada al fondo del vagón, cerca de la ventana. Estaba volteada hacia mí. Cuando la vi, me saludó de forma animada. Yo le devolví el saludo. Parecía una niña amable, con una apariencia que transmitía familiaridad. Tenía dos coletas en el cabello y llevaba un vestido rojo con detalles blancos. Pero estaba sola. Pensé que quizás se había perdido de sus padres en la estación anterior. No le di mucha importancia, ya que hay niños que saben viajar en el metro perfectamente. Saqué mi celular, y mientras revisaba Facebook y enviaba mensajes, noté por el rabillo del ojo que la niña se estaba acercando, cambiando de asiento poco a poco, hasta que finalmente se sentó frente a mí. Levanté la mirada y ahí estaba, sentada, con los brazos apoyados en el mentón. «Hola, señor», dijo con una voz dulce. Calculé que tendría unos 8 o 9 años. Le respondí. «Hola», otra vez. Le pregunté por qué estaba sola y si no tenía miedo. Ella no respondió, solo me miró fijamente. Esperé una respuesta, pero al no obtenerla, decidí ignorarla y seguir revisando mi celular. «Señor, ¿podría amarrar los cordones de mis zapatos, por favor?», escuché que dijo. La miré y respondí que sí. Me levanté y ella también lo hizo, colocándose en el centro del vagón. Me agaché para atar los cordones, pero noté que su vestido era largo y arrastraba en el piso. Por eso le pedí que lo levantara para poder ver sus zapatos. Ella comenzó a reírse, y entonces, levantó el vestido lentamente. De repente, con un movimiento rápido, levantó el vestido por completo, revelando que no tenía pies ni piernas. Estaba flotando. Al ver eso, sentí como si mi corazón se detuviera por un instante. Intenté dar un paso, pero solo una de mis piernas respondió, y caí de espaldas al suelo del vagón. Permanecí ahí unos segundos, luego me levanté y corrí hacia el extremo del vagón, donde hay una pequeña ventana que permite ver el siguiente vagón. Grité pidiendo ayuda a las personas del vagón contiguo, y varias voltearon a mirarme. Grité más fuerte porque podía ver el reflejo de la niña parada justo detrás de mí. En mi desesperación, no me di cuenta de que el metro había llegado a la siguiente estación. Cuando las puertas se abrieron, las personas que entraron comenzaron a mirarme con curiosidad. Algunos pasajeros del otro vagón también se acercaron para preguntarme qué había pasado y si podían ayudarme. Salí del andén, aún muy asustado, y les conté lo que había sucedido. La mayoría me insultó o se fue, pero dos personas me dijeron que me calmara, que esa niña realmente aparece, pero que no hace daño, que solo asusta. Entonces comprendí que era un fantasma que ronda el metro de la Ciudad de México. Aún no entiendo cómo hay personas que consideran normal algo así, porque para mí fue la peor experiencia de mi vida. Historia 2, Domingo Herrera. ¿Tienen recuerdos de cosas que solían hacer repetidamente los fines de semana? Como comer tacos o birria en el desayuno, visitar a la abuela o incluso ir al cine. Para mí, los domingos eran días de tacos, misa, al final, un helado. Antes de todo eso, siempre íbamos a recoger a mi papá, que trabajaba como guardia nocturno cerca de Chabacano. Esto ocurrió cuando mi hermano tenía 8 años y yo 13. Recuerdo que era una mañana soleada de mayo. Apenas nos despertamos, nos dirigimos al metro. Tomábamos el tren en la estación Ciudad Deportiva. Mi mamá solía enseñarnos las estaciones y hacía de esto un juego. Mi hermano y yo debíamos contar las estaciones, y cuando llegáramos a la 9ª, sabíamos que era momento de bajar. Ese día, ya estábamos en la 7ª estación, y la mayoría de las personas habían bajado. No quedaban más de 10 en el vagón. De repente, llegamos a la estación Chabacano. Nadie parecía notar nada raro, pero mi hermano le dijo a mi mamá que yo había contado mal, porque según él, la estación Durazno era la 4ª, no la 7ª. Mi mamá no le prestó atención, y las puertas se cerraron de nuevo. El vagón siguió avanzando, y un joven que estaba apoyado en el pasamanos se acercó a una de las puertas. Cuando el metro llegó a la siguiente estación, las puertas se abrieron otra vez.
El joven miró hacia afuera unos segundos, se quitó los audífonos, y con una expresión de desconcierto, preguntó, ¿qué estación es esta? Un señor mayor, que estaba a su lado, respondió. Es Patriotismo, después sigue Tacubaya. Pero el joven, con voz temblorosa, dijo, allá afuera dice Observatorio. En ese momento, todos los que lo escucharon se quedaron impactados. Nos giramos para mirar y efectivamente decía Observatorio. Era extraño. La estación estaba oscura, iluminada apenas por unos agujeros en el techo. No había luces, algunas partes estaban cubiertas de escombros, y las paredes, que normalmente son color crema en el metro, estaban deterioradas. A pesar del polvo, se podía ver el logo de Observatorio. Alguien comentó que la estación parecía abandonada, y el joven sugirió que tal vez estaba en remodelación. Pero mi mamá respondió que, aunque fuera así, aún faltaban varias estaciones para llegar a Observatorio. Llegamos a la siguiente estación, pero las puertas no se abrieron. Regresamos a esa estación extraña y abandonada. Todos permanecimos en silencio. El metro avanzó otra vez, pero se detuvo en el túnel, quedando completamente apagado por un minuto. Todos comenzaron a hablar entre ellos, tratando de encontrar una explicación lógica. La energía volvió, y el metro siguió su camino. En la siguiente estación, estábamos nerviosos, pero nos tranquilizamos al ver que era Patriotismo, con gente esperando en el andén. El joven bajó en Tacubaya, al igual que el resto de nosotros, aún confundidos y asustados. Cuando encontramos a mi papá, mi mamá le explicó que nos habíamos tardado porque el metro estaba raro, saltándose estaciones. Él no entendió, pero mencionó que habíamos llegado 20 minutos antes de lo que habíamos acordado. Hoy, al recordar esta historia, aún no sé qué ocurrió ahí dentro. ¿Qué estación era esa? Y lo más extraño es que no fui solo yo, muchas personas fueron testigos de ese evento. Historia 3. Arturo García. Hola, soy de Valle de Chalco y trabajo como policía auxiliar en la Ciudad de México. Como muchos saben, ocurrió una gran tragedia en la línea 12 del metro. Pero lo que les voy a contar sucedió días después de la reapertura de esa línea. Ese día, ya habíamos cerrado las entradas del metro, y yo estaba allí para asegurarme de que todo estuviera bien. Como la estación no era subterránea, me quedé afuera, hablando por teléfono con mi esposa durante unos 5 minutos. Fue entonces cuando comencé a escuchar lamentos, voces de hombres y mujeres llorando. Le pedí a mi esposa que esperara un momento mientras yo verificaba qué estaba pasando. El sonido venía de abajo, así que me dirigí a las escaleras. Eran bastante largas, y desde arriba había varias personas sentadas en los peldaños. Grité para saber si estaban bien, pero nadie respondió. Decidí bajar. Cuando llegué más cerca, me di cuenta de que eran muchas personas, hombres y mujeres, llorando, con las manos cubriendo sus rostros o sus rodillas. Me acerqué a una mujer, que parecía estar bien vestida, pero lloraba bajito. Le pregunté, señora, ¿qué ocurrió? Pensé que tal vez mis compañeros habían permitido su entrada por alguna emergencia, ya que muchas personas parecían heridas. Pero la mujer ni siquiera me miró. Más abajo, otras personas estaban cubiertas de polvo, como si hubieran salido del trabajo. En la pared a la derecha, vi a un hombre llorando, con el rostro escondido entre sus rodillas. Me acerqué a él y le pregunté, señor, ¿puedo ayudarle? ¿Qué pasó? ¿Por qué están aquí? Tampoco me respondió. Estaba rodeado por más personas llorando, lo que comenzó a ponerme nervioso. Usé el radio para llamar a mis compañeros, pero el equipo no funcionaba. La gente seguía llorando, algunas gravemente heridas. Decidí sacar mi celular para mandar un mensaje al grupo de WhatsApp, pero no tenía señal. Subí a la estación Olivos para conseguir conexión y llamé a mi jefe. Le expliqué que había muchas personas abajo, algunas cubiertas de polvo y heridas. Mi jefe no dudó ni un momento y envió a la policía preventiva. Unos minutos después, bajé de nuevo hasta las escaleras. Aún vi a las personas llorando en el mismo lugar, pero cuando llegué con los policías, ya no estaban allí. Subimos a revisar si se habían ido a la estación, pero no había nadie. Algunos policías sugirieron que tal vez se habían metido en el túnel. Acepté buscar por ahí, pero no encontramos nada. Los policías se frustraron y se fueron. Al regresar a casa, le conté todo a mi esposa. Ella sugirió que tal vez eran las personas que habían muerto en el accidente del metro. No soy de creer mucho en lo sobrenatural, pero eso me hizo pensar. Fue aterrador darme cuenta de que, por unos momentos, estuve rodeado de fantasmas. Escribo esta historia con mucho respeto hacia las víctimas del accidente y les aseguro que todo lo que conté es 100% real. Muchas gracias por escucharme. Historia 4. Álvaro S.
Quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve en el metro de la Ciudad de México. Cuando era niño, viajaba mucho en metro porque mis padres siempre buscaban algo para distraernos los fines de semana. Íbamos a parques, museos, monumentos, bibliotecas e incluso mercados. El metro siempre fue nuestro principal medio de transporte, y desde entonces lo he usado para todo. Hace unos 4 años, mi novia regresaba de un viaje a Querétaro. No la veía desde hacía casi un mes y la extrañaba mucho. Le dije que iría a buscarla a la central de autobuses. Ella me informó que el autobús saldría a las 6 de la mañana y que tardaría unas 3 horas en llegar. Planeé salir de casa media hora antes para estar a tiempo. La noche anterior, dejé la ropa lista, cargué el celular y me fui a dormir. A la mañana siguiente, desperté medio somnoliento, fui al baño y escuché a mi vecina gritando con su hija, como todos los días antes de que se fueran al colegio. Tomé el celular para ver la hora, pero me di cuenta de que no había conectado el cargador. Entré en pánico. Me vestí rápido y salí de casa. Por suerte, encontré un taxi de inmediato. Le pregunté al conductor qué hora era, y me respondió: «Son las 5, joven». Eso me tranquilizó un poco, pero luego me di cuenta de mi error. Ahora tendría que esperar a mi novia unas 4 horas. Fui a la estación Observatorio, sabiendo que ella tendría que pasar por allí. A esa hora, la estación estaba muy llena de gente. Para distraerme, me quedé observando el ajetreo, personas corriendo de un lado a otro. Como mi celular estaba descargado, el tiempo pasaba aún más lento. Le pregunté la hora a varias personas. Finalmente, le pregunté a un policía, que me respondió: «Son las 15 para las 8». Me senté en las escaleras, cerré los ojos un momento, y sin darme cuenta, me quedé dormido. Cuando desperté, me llevé un gran susto. La estación estaba completamente vacía. Era raro no ver a nadie allí. Solo el personal de limpieza estaba a lo lejos, fregando el suelo. Mientras me recuperaba del sueño, algo llamó mi atención. A los pies de las escaleras vi a una mujer. Tenía el cabello desordenado y llevaba un largo vestido negro. Estaba sonriéndome. Pensé que solo era un gesto de cortesía, así que le devolví la sonrisa, pero algo en ella me incomodaba. Esa mujer empezó a alargar su sonrisa de una manera perturbadora. Sus ojos parecían cada vez más extraños, como si las pupilas crecieran. Parpadeé, y cuando abrí los ojos, ella estaba mucho más cerca, a pocos peldaños de distancia. Su sonrisa era tan grande que parecía de oreja a oreja, y entonces vi sus dientes, afilados, como picos. Entré en pánico. Por un momento, parecía que estaba hipnotizado por su rostro horrible. Intenté no parpadear, pero el terror me hizo desviar la mirada por un segundo. Cuando volví a mirarla, ella estaba aún más cerca. Subí corriendo las escaleras sin mirar atrás, intentando escapar. Tropecé y terminé chocando con mi novia, que acababa de llegar. Ella, emocionada, me preguntó: «¿Qué te pasó? ¿Por qué tienes esa cara?». No podía responder. Cuando finalmente miré atrás para mostrarle a la mujer, ella ya había desaparecido. La estación volvió a estar llena de gente, como si nada hubiera pasado. Al investigar en internet, descubrí que muchas personas ya han visto a esa mujer en el metro. La conocen como la mujer sonriente. Ahora puedo decir con certeza, esa leyenda urbana es real. Historia 5, la estación sin salida. Una vez fui policía en el metro, y tuve una experiencia que todavía no puedo explicar. Era mi primer día de servicio cuando me enviaron a revisar una estación en una de las paradas. Todo parecía normal al principio, pero lo que ocurrió después fue extraño y aterrador. De repente, escuché un sonido, algo como un cortocircuito. No era una explosión, pero sí el ruido de electricidad escapando de algún lugar. Me puse nervioso porque siempre he sentido un temor especial hacia ese tipo de situaciones. Rápidamente intenté usar mi radio para reportarlo, pero no funcionaba. Ni siquiera emitía ruido estático. Esto no me sorprendió demasiado, porque las radios a veces fallan. Pensé que tal vez la batería se había agotado o que algo más estaba afectándola. Entonces decidí dirigirme hacia la entrada de la estación para regresar a mi punto de vigilancia. Pero cuando llegué, lo que vi me dejó helado. Donde debería estar la entrada, había una pared. Pensé que me había confundido de lugar, que tal vez estaba imaginando cosas o había tomado un camino equivocado. Sin embargo, revisé bien, y todo estaba bloqueado. No había entrada, no había torniquetes, solo paredes por todas partes. Empecé a entrar en pánico. Decidí caminar hacia un túnel cercano,
donde las luces comenzaron a parpadear como en una escena de película de terror. Mi miedo aumentó porque tenía la sensación de que alguien, o algo, podía aparecer en cualquier momento. Pero lo más extraño fue que las grandes puertas de salida tampoco estaban. Donde deberían estar las salidas, también había paredes. Como policía, conocía muy bien las estaciones y sabía que esto no era normal. Nada tenía sentido. Los torniquetes que siempre estaban allí habían desaparecido, y los letreros que indicaban la salida ahora apuntaban hacia muros. Empecé a gritar pidiendo ayuda, pero nadie me respondía. La frustración comenzó a consumirme. Estaba atrapado en esa estación sin ninguna forma de salir. En ese momento, ya no me importaba si aparecían la Llorona o la chica del metro, lo que realmente me aterrorizaba era estar encerrado sin explicación alguna. Decidí calmarme y regresar por el mismo camino que había tomado antes. Al acercarme al túnel por donde pasan los trenes, mi radio comenzó a funcionar de nuevo. Escuché a mis compañeros preguntándome por qué estaba gritando. Intenté explicarles lo que había sucedido, pero cuando miré hacia atrás, todo había vuelto a la normalidad. Las entradas y torniquetes estaban allí, como siempre. No entendía nada. Caminé hacia los torniquetes y vi los boletos en su lugar. Me sentí como si todo hubiera sido un mal sueño. Tomé mi radio y solo dije que había presionado el botón por error, sin mencionar lo que realmente pasó. Hasta el día de hoy, no puedo explicar qué fue lo que viví en esa estación. Cuando compartí esta historia con mis colegas, algunos mencionaron cosas extrañas que también les habían pasado en el metro, pero nada como lo que yo experimenté. Espero que no haya sido el único en vivir algo así. Un saludo, y me encantaría saber si alguien más ha tenido experiencias similares en el metro. Historia 6. Ritual satánico en el metro. Recuerdo mucho una experiencia aterradora que viví en el metro. Hoy en día, es común que se suban a cantar, a vender cosas o dulces, pero hace muchos años era diferente. No sé si ustedes lo recuerdan, pero antes había personas que subían sin camisa, con vidrios envueltos en una tela. Su show consistía en rodar sobre esos vidrios y azotarse hasta que les saliera un poco de sangre. A mí siempre me parecía espeluznante, pero era algo que ya se veía seguido. Una noche, después de salir de mi trabajo, me subí al metro. No recuerdo en qué estación fue, porque fue hace mucho tiempo, pero lo que ocurrió esa noche se quedó grabado en mi memoria. El metro venía medio vacío, por lo que no le convenía hacer su show, pero aún así lo hizo. Era diferente a todos los demás. Se puso en medio del pasillo, sacó su tela con los vidrios y luego empezó a hacer algo raro. Sacó algo rojo que parecía sangre y lo vertió, formando un círculo sobre la tela. Después sacó una figura extraña y la puso a un lado, seguido de un libro, la Biblia satánica. Comenzó a recitar algo que sonaba en latín. Al principio pensé que era parte del show para destacarse, aunque fuera un poco extraño. Por raro que fuera, me gustó ver algo diferente, pero conforme iba recitando esas palabras, la atmósfera se empezó a sentir diferente. Una presencia pesada, que no sabía si era por la sugestión o porque realmente algo estaba ocurriendo, me hizo sentir incómodo. De repente, empezó a gritar más fuerte y a lanzarse entre los vidrios. Luego agarró uno de los vidrios y comenzó a cortarse los brazos. No eran heridas profundas, pero sí estaba sangrando. Lo más inquietante fue cuando acercó su sangre al libro y dejó caer gotas sobre las páginas. En ese momento, un hombre que estaba frente a mí me dijo que no lo mirara más. Al llegar a la siguiente estación, me jaló con él y me pidió que nos bajáramos. Fuera del metro, el hombre me explicó que él era un brujo, que hacía curaciones y cosas relacionadas con lo espiritual. Me dijo que lo que ese muchacho estaba haciendo no era un simple show, sino un ritual satánico para algo oscuro. Fue un alivio que me sacara, porque la verdad es que el ambiente estaba pesado, y no sé si esa persona había invocado algo o estaba entregando algo en ese ritual. Lo que sí sé es que no era solo mi sugestión, sino que algo extraño estaba pasando. Espero que las personas que se quedaron al final de ese ritual estén bien, porque nunca supe si realmente invocó algo o si lo que pasó esa noche fue más que un simple espectáculo. Historia 7. La estación fantasma. Me presento, mi nombre es Marisol. He trabajado años en la Ciudad de México, y para esto tengo que abordar el metro sí o sí. Cuando me pasó esto que te voy a contar, no lo tomé como algo paranormal, pero sí muy extraño. Iba saliendo de mi trabajo, como cualquier día normal. Eran las 9 de la noche cuando estaba en la estación de la línea 4, en Santa Anita. Estaba esperando el metro, y recuerdo perfectamente bien que esa noche estaba haciendo un calor infernal, pero no solo en el metro, sino también en la calle. En la parada había muchas personas, y yo siempre me voy al último vagón, siento que hay menos personas.
Esa vez me subí y me senté. Tenía que pasar varias estaciones, yo me iba a bajar en la antepenúltima estación, en Bondojitos. Me mantuve sentada todo el transcurso, vi cómo se metían y se subían, y otros que bajaban en la mitad del camino. Ya no había tantas personas como al principio, solo unos cuantos. Ya todos estaban en asientos. Cuando pensé que llegué a mi estación, me paré de mi asiento, me puse frente a la puerta y aquella se abrió. Salí de la andena. Al parecer, fui la única que bajó. Aquí, el metro cerró las puertas y comenzó a avanzar, y vi que estaba en Talismán, una estación después de donde bajaba. ¡Qué estúpida! ¿Cómo no me pude dar cuenta? ¿Cómo no me fijé? Me regañaba una y otra vez. Cuando iba caminando, no veía a nadie. No estaban ni siquiera los policías. No me pareció raro, quizá estaban abajo. Yo no había comido y tenía hambre. Cuando bajé a comprar algo, comencé a notar que estaba sola. Esta estación estaba vacía, los policías ni una luz de ellos, al igual que las personas. Qué raro, decía en voz baja. Cuando iba sobre las escaleras, comenzó a hacer mucho frío. Comencé a ver que llovía muy fuerte afuera. Hacía mucho frío, tanto que me mantuvo temblando. De un momento a otro, el clima había cambiado. Al ir caminando, no había puestos, parecía que estaba sola en esta estación. Parecía una estación fantasma. Solo se escuchaban mis pasos y la lluvia afuera. Ni siquiera estaban las personas que vendían boletos. Parecía muy vieja esta estación. El olor también era muy fuerte, a humedad, a un lugar abandonado. Estuve temblando con este frío y lo más terrorífico es que estaba completamente sola, con las puertas cerradas con rejas. Solo decidí regresar. Cuando regresé, caminé por las escaleras y mágicamente la parada estaba llena de personas, los policías igual. Cuando bajé de nuevo, ya habían puestos. Me quedé asustada. La lluvia ya no se escuchaba y la temperatura nuevamente era cálida. Pregunté a un policía qué había pasado, dónde estaban, y él me dijo que no sabía de lo que yo le estaba hablando, que él había estado en ese mismo lugar todo el tiempo. Traté de convencerlo de que la estación, hace un momento, estaba completamente sola, pero me dijo que no. Quedé confundida. Hace unos minutos no había ni siquiera personas. Parecía el metro estar abandonado y al solo subir y bajar las escaleras, ya había personas, puestos y policías. ¿Quién sabe qué fue lo que pasó? Pero me quedé totalmente anonadada por varios meses.